cordiales, estimados participantes. Bienvenidos a nuestra tercera clase de supervisión y administración de recursos humanos. Quiero darles la más cordial bienvenida y, bueno, es la despedida nuestra en este trimestre, el tercer trimestre del año 2024. Vamos a hablar en esta clase de las competencias supervisorias. La supervisora, corrijo, vamos a conseguir que existe un liderazgo al momento de ejercer la supervisión. Y la supervisión consiste en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente. ¿Cuál es el secreto? Que más que vigilar y guiar es el acompañar, es la acción del líder que junto a sus trabajadores los motiva, los inspira y los conduce a que realicen sus labores de una manera amena, cordial, agradable. El liderazgo o supervisión es de gran importancia para la empresa, ya que mediante él se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos para que logren los objetivos. Es decir, es el líder el que acompañando a sus trabajadores permite que los objetivos organizacionales se puedan alcanzar en menor tiempo y con mayor calidad. En cuanto a la comunicación en el directivo, pues es un arma que si se sabe utilizar, pues permite de una manera u otra que se comuniquen la información pertinente entre los trabajadores. Y para tal fin hay que organizar el mensaje que se va a transmitir. Y de esta manera extraer las ideas principales, las secundarias que le van a dar el sustento a las ideas principales de este mensaje. Y esta comunicación, pues lógicamente debe llevar un resumen, un cierre y una despedida. Entonces, podríamos decir que el mensaje tiene una introducción, el cuerpo de la charla y la conclusión. En cuanto el cuerpo de la charla es el sentido en sí del mensaje que se quiere transmitir. ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es el objetivo del taller, de la charla? ¿Sí? Y en la conclusión, el resumen y cómo se va a cerrar la charla que se tiene planificada. Es decir, el mensaje debe ser debidamente planificado con su introducción, con su cuerpo de desarrollo y con su conclusión. En este sentido, pues, si no están claros los términos, podrían presentarse ambigüedades, podrían presentarse malas interpretaciones con impases no requeridos que podrían convertirse en un momento dado en un conflicto o circunstancia desagradable. ¿Cuáles son los retos de la motivación para los supervisores hoy en día? En ese sentido, tenemos que los supervisores deben ser flexibles. Flexibles porque en un mundo tan cambiante, debe haber una variedad, un compás para que el supervisor pueda adaptarse y permitir que sus subalternos o sus subordinados se adapten también a su campo de acción, a sus requerimientos, a su estilo de trabajo. También tenemos que el supervisor debe ser flexible a las diferencias personales de cada trabajador, tomando en cuenta su nivel cultural, su religión, su estatus económico y sus ideas o paradigmas que pueda él tener, su filosofía con relación a X o determinado aspecto social. ¿Cuáles son las habilidades del supervisor?
En primer lugar, debe ser un gestor de problemas, un asignador de recursos y un negociante. Cuando hablamos de un gestor de problemas es porque él debe estar pendiente de que ante cualquier conflicto que se pueda presentar, él pueda mediar, pueda buscar la solución y no dejar que esta situación anómala, irregular, pueda extenderse. Es decir, debe solventar cualquier tipo de problemas que se presente. Asimismo, ante la asignación de recursos debe ser la persona capaz de determinar, de conocer, de saber qué recursos necesita su departamento o los departamentos que están bajo su supervisión. Es decir, debe trazar un presupuesto para que estos recursos sean cubiertos en el tiempo más preciso y de la manera más eficaz, pensando siempre en que esos recursos le van a arrojar a su departamento y por ende a la empresa un mejor desarrollo de las actividades que sus trabajadores realizan. Debe ser un negociante por cuanto ante las diferencias con empleados, gerentes y personas externas que pudiesen presentarse en un momento dado, saber negociar, saber mediar, saber interpretar, conocer y determinar cada diferencia para minimizarla y así evitar situaciones problemáticas. En cuanto a las variables para consolidar equipos de alto desempeño, según la Mayaco, debe tener como una variable la calidad de las metas que se van a trazar, debe ser una responsabilidad individual y compartida, debe tener un liderazgo participativo donde se tome en cuenta a los trabajadores, debe haber también un enfoque para compartir el trabajo, debe existir claridad en la aportación de cada trabajador. Asimismo, existir el elemento de confianza ante un conflicto, tener mente abierta para escuchar y poder mediar buscando la solución del problema. Debe estar atento a los resultados que se consiguen y debe ser un comunicador por excelencia, reconociendo de una manera agradable y de una manera equitativa lo que cada trabajador o cada subalterno suyo se merece. En cuanto a las habilidades del supervisor en la toma de decisiones en la empresa, tenemos que en la toma de decisiones el supervisor debe elegir, basándonos en actitudes o experiencias previas, entre varias alternativas, aquella que le parezca suficientemente racional. El supervisor participa de forma consciente y racional, escogiendo y decidiendo entre las alternativas que le son presentadas. Es decir, el supervisor debe ser un excelente elemento que pueda tomar las decisiones más asertivas. Es decir, que ante un problema, ante una situación, ante una circunstancia, el supervisor debe tomar en el acto ya la decisión. No puede, no debe esperar que otra persona la tome por él. Eso implica, por supuesto, correr un riesgo, el riesgo de equivocarse. Pero paralelo a ello, el supervisor, recordemos que debe tener una preparación y una experiencia. De acuerdo a lo que ha vivido, de acuerdo a lo que ha estudiado y de acuerdo a su sentido común, el supervisor debe tomar la decisión que mejor le parezca, la más apropiada, con la finalidad de equivocarse y no esperar, atención, no esperar que otra persona tome la decisión por él, mucho menos que sea un subalterno suyo o un trabajador suyo. Se corre el riesgo de que si espera que sea, valga la redundancia, un supervisor del supervisor, pues prácticamente queda
sin ese poder, sin esa capacidad de decidir. También tenemos que un buen supervisor debe poseer creatividad a la hora de tomar decisiones, inventar algo nuevo, apartarse de los esquemas de pensamiento y conducta habituales, utilizar su habilidad para crear nuevas ideas prácticas a fin de implantarlas. Es decir, debe ser creativo. El supervisor debe tener imaginación, debe ser original. Todas aquellas ideas que en un momento dado vengan a su mente y que puedan servirle de utilidad a sus funciones en el beneficio de los trabajadores de su departamento, pues deben ser llevadas a la práctica. El supervisor debe ser creativo, debe romper esquemas, debe romper paradigmas, debe ser original. Tiene que tener conciencia que la decisión a tomar podría involucrar la ganancia o pérdida de grandes sumas de dinero. Debe saber que tiene bajo su responsabilidad elegir las decisiones que más le convengan a la empresa. Les hablaba en el apartado anterior que existe un riesgo y que una mala decisión puede ocasionar una gran cantidad de pérdida de dinero. Pero hay decisiones que, repito, basadas en el sentido común, en situaciones similares, en experiencias previas, pues le permiten o le dan al supervisor la garantía de que su decisión va a ser la más acertada. En este caso, el supervisor debe tomar en cuenta los pros y los contras para, en base a un abanico de alternativas o de posibilidades, seleccionar la que más crea él conveniente a la organización. Otras habilidades del supervisor es el saber delegar. Aquí vemos un pequeño esquema de de 10 pasos para delegar con efectividad. En primer lugar, el supervisor debe tener claro qué significa delegar. Recordemos que se delegan las funciones, más no las responsabilidades. La responsabilidad es del supervisor. Y el acto de delegar recae en el supervisor hacia uno de sus trabajadores. En segundo lugar, hay que buscar en quién delegar. La persona que se va a seleccionar o se va a escoger debe ser una persona o un elemento que tenga ciertas características de liderazgo que en un momento dado lo puedan reemplazar a él, que lo puedan sustituir ante su ausencia por X o Y circunstancias. En tercer lugar, hay que comunicar la tarea. ¿Qué es lo que se espera de la persona objeto de la delegación? ¿Cómo va a hacer sus funciones? En cuarto lugar, se le explica el contexto, qué hay alrededor de lo que él va a realizar, con qué personas cuenta, qué es lo que se espera de él, qué va más allá de su función, de su comportamiento. En quinto lugar, tenemos establecer las responsabilidades que conlleva el aceptar haber sido la persona seleccionada por el supervisor. Tenemos en sexto lugar que se definen los recursos y prioridades, con qué va a ejercer su función y cuáles son las prioridades del caso, con qué recursos cuenta y cuál es la primera actividad que debe emplear, que debe desarrollar. En ese sentido, pues estamos hablando de establecer claramente un sistema de prioridades. Tenemos el número 7 que debe existir una comunicación abierta. Algunas veces cuando la persona es seleccionada para ejercer o que recibe la carga de la delegación,
pues la comunicación la cierra. ¿Por qué? Porque cae en el error de creerse más que los demás. Entonces, empiezan a surgir los primeros inconvenientes, sin razón de ser. La persona que ha sido seleccionada, pues tiene que tener un compromiso y lograr el compromiso de los demás, de sus compañeros, que son los que trabajan con él. ¿Para qué? Para de esta manera lograr alcanzar los objetivos de la organización. Como nueve, pues tenemos que esa persona va a ejercer un monitoreo del trabajo que se está realizando. Él recibe, ha sido la persona que ha sido seleccionada, pero a su vez debe ejercer control, estar atenta a sus compañeros de una manera agradable, cordial y amena. Y finalmente, para delegar con efectividad, hay que reconocerle a esa persona que hizo bien su trabajo y que no, que fue la decisión más acertada, escogerlo, seleccionarlo y ubicarlo a él o a ella. Hay una serie de competencias supervisoras que son las nuevas tendencias organizacionales. Tenemos, por ejemplo, el benchmarking, que es un análisis estratégico profundo de las mejores prácticas llevadas a cabo por empresas del mismo segmento que el suyo. Benchmarking viene de la palabra de origen inglés benchmark, que significa referencia, y es una herramienta de gestión esencial para el perfeccionamiento de procesos, productos y servicios. En ese sentido, cuando hablamos de una referencia, es la que nos permite en un momento dado poder establecer, si se quiere, una comparación, tener un nivel o una idea o un grado de eh, perfeccionamiento en la búsqueda del trazado o del cumplimiento de las metas organizacionales. Es decir, ese punto de referencia nos permite, si estamos por encima, pues estamos por abajo. Si lo que se ha trazado, si lo que se ha pensado, si lo que ha sido planificado, de acuerdo a las eh, actividades que desarrollamos, que desarrolla nuestro departamento, puede ser tomado en cuenta como un éxito o como una deficiencia o una debilidad. Tenemos también, en segundo lugar, lo que es la palabra outsourcing, que se puede sintetizar como la decisión de una organización de entregar una parte de sus procesos, comúnmente en el ámbito logístico, productivo o de negocio, para que sea desarrollado por una empresa especializada que, por poseer dicho carácter, se asume que puede desempeñarlo con mayor eficiencia. Es decir, una parte de nuestros procesos se lo trasladamos a una empresa que pudiese hacerlo mejor que nosotros, que sabemos, una vez seleccionada e evaluada, que va a ser ese elemento que produce nuestra empresa, ese proceso que desarrolla la organización, esa otra empresa lo va a realizar de una mejor manera. Por eso es que se lo asignamos a ellos. ¿Qué buscamos con esto? En primer lugar, buscamos un mejor producto, una mejor producción. Y en segundo lugar, buscamos la disminución de ciertos gastos, de ciertos costos. También tenemos como competencias supervisoras el coaching, que es una forma de desarrollar
personal, de desarrollo personal, corrijo, en la cual una persona con experiencia llamada coach, el entrenador en castellano, apoya a un alumno o cliente a lograr un objetivo personal o profesional al brindarle capacitación. En este sentido, el supervisor que tiene una vasta experiencia y que tiene una capacidad profesional o que ha recibido una formación, una educación no formal basada en la parte del aprendizaje por experiencia, pues se fija en una persona o un grupo de personas y los va entrenando, los va preparando para que en un momento dado ellos puedan asumir responsabilidades. Es ahí donde con mayor eficacia se puede producir una delegación. El supervisor delega funciones en uno o un grupo de trabajadores. Normalmente es una persona que es la que va a asumir el compromiso, en primer lugar, con su supervisor y en segundo lugar, con la empresa en sí. El Kaizen se refiere a un sistema de mejora continua en el que las pequeñas pero constantes mejoras acumulan tras de sí grandes beneficios a largo plazo. Es decir, cada actividad, por muy simple, por muy pequeña, hecha con amor, hecha con cariño, hecha con responsabilidad, van permitiendo que se vayan convirtiendo en grandes logros hasta alcanzar un nivel óptimo en el desarrollo de la empresa. En cuanto al Kaizen, quisiera comentarle brevemente la historia de su origen japonés, por supuesto. Cuando Japón pierde la Segunda Guerra Mundial y se rinde ante los aliados después de las dos bombas nucleares, los japoneses empezaron a usar esa palabra de Kaizen. Y el Kaizen era hacer cada cosa, cada acción de la mejor manera, buscando el éxito, buscando el progreso del país. Es decir, cada acto desarrollado por los japoneses iba mucho más allá de una acción simple. Era ir pensando en que Japón volvería a ser grande a través de cada acción. Y fíjense, con este Kaizen podemos encontrar que Japón, después de haber sido un país derrotado, humillado, arruinado, con el Kaizen de su pueblo, logró escalar y llegar a convertirse en una gran potencia mundial. Kaizen. Por eso cada acción de los trabajadores debe ser hecha con cariño, con amor, con agrado, con armonía, pensando en alcanzar de mejor manera en el tiempo corto, breve y con agrado los objetivos de la organización. Tenemos también el empowerment, que significa que los empleados, los administradores y el equipo de todos los niveles de la organización, estamos hablando de la alta gerencia hasta llegar al nivel operativo, tienen el poder para tomar decisiones sin tener que requerir la autorización de sus superiores. Es decir, ante una circunstancia no se debe esperar la autorización. Hay cuestiones en las cuales el supervisor debe elegir, pero si no está el supervisor, cualquier trabajador ante un evento inesperado puede y debe tomar la decisión que mejor crea conveniente. Finalmente tenemos la reingeniería, que es el replanteamiento fundamental
y el rediseño de los procesos en las empresas para lograr mejoras sustanciales en medidas de rendimiento como lo son costos, calidad, servicio y rapidez, optimizar los flujos de los trabajos y la productividad de una organización. Es decir, recrear todo lo que tiene que ver con la empresa, recrear todos los procesos de la organización, enriquecer su misión, su visión, sus objetivos, su cultura organizacional, mejorar el clima organizacional, actualizar los procesos, todo ello dirigido a que la organización crezca, se desarrolle, que amplíe su campo de acción. Y ahí es fundamental el papel del supervisor, que debe convertirse en más que supervisor, lo hemos hablado en las clases anteriores, en un líder que transmita, que comunique, que ayude, que se ponga al nivel, que motive, que impulse a sus trabajadores. Estimados compañeros, espero que el conocimiento que he tratado de comunicarles haya sido recibido de la mejor manera. Repito, más que la nota, hay que buscar es adquirir el conocimiento. La nota es secundaria, la nota es pasajera. Ustedes lo saben. Por favor, los que faltan por enviar las actividades, estén atentos. Cualquier duda, cualquier inconveniente, ustedes saben que estoy a la orden. Espero que ese curso hayan aprendido y que más adelante nos veamos en otras circunstancias y tal vez en otros cursos. Saludos cordiales. Dios los bendiga.